Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Y se enfadó especialmente al pensar que Min había recogido hoy a su madre sin consultárselo. Reunió sus pensamientos y dijo vagamente: hemos filmado juntos y me cuida mucho, pero no creo que seamos adecuados. Él y yo somos de mundos diferentes. Eso también me tiene muy preocupada, aunque este joven es bastante bueno, pero sus antecedentes familiares no es algo que podamos permitirnos. Mamá solamente espera que puedas vivir una vida honesta y feliz. Si realmente estás con él, no me opondré. Sin embargo, su familia estará de acuerdo con esto. Mamá no quiere verte sufrir, por lo que hoy prefiero no decir nada de este asunto. Es mejor que usted tome su propia decisión. Joy sonrió. Mamá, estás pensando demasiado. ¿Cómo voy a decirle algo si no estamos en ese plan? De todas formas, es imposible para mí y para él. Solo piensa en él como un amigo mío, pero intenta no molestarlo en el futuro. Lo entiendo, hoy solo quería probarlo. De lo contrario, no podría haber ocupado su día entero. Si él, en primer lugar, no hubiese estado de acuerdo. ¿Quién hubiera imaginado que este joven que parecía tan poco amable, por el contrario, pudiera ser alguien bastante agradable? Tuve que estar en diálisis durante 4 o 5 horas seguidas, pero nunca estuve impaciente en absoluto. Siguió hablando conmigo, así que en realidad es bastante agradable, guapo y comprensivo. No diré nada al respecto de todos modos, solo recuerda que tienes mi apoyo incondicional. Hagas lo que hagas. Joe le dirige una mirada sonriente a su madre. Mamá, no eres una anciana cualquiera. Eres demasiado genial. Joe se rió con ella, pero no había ese brillo en sus ojos. Min no tenía ningún tipo de preocupación, pero él sí, y no podía imaginar cómo Chen Jin se sentiría al escuchar esos desagradables rumores, y lo decepcionada que estaría con su hijo. Joe apretó el volante y se sintió bastante molesto con Min en su corazón. Tan pronto como los dos llegaron a casa, Chen Jin se fue a charlar con la tía Wang y Joe volvió a su habitación. Después de entrar en la habitación, llamó a Min. Antes, cuando estaba con Chen Jin, no era conveniente que hablaran, así que cuando se conectó la llamada, Joe le dijo directamente: ¿cómo pudiste llevar a mi madre de esta manera? Min respondió sin el menor remordimiento: ¿no quieres que reciba una mejor atención? Su condición es buena en este momento. Eso es porque no lleva mucho tiempo enferma. Hay muchas complicaciones en las últimas etapas de la uremia. Tu conocimiento de esta enfermedad es demasiado superficial. Incluso el hospital donde está recibiendo su tratamiento no es tan buen hospital que se diga. ¿No quieres que reciba el mejor tratamiento? Con unas cuantas palabras Min puso a Joe contra la pared. Min respondió a la ligera: creo que ella es mucho más abierta y comprensiva de lo que tú crees. No fuerces sus palabras para que esto suene lógico. Min guardó silencio por un momento y luego preguntó retóricamente: Joe, ella no es tu verdadera madre. ¿Realmente te importa tanto? Esta vez le tocó a Joe guardar silencio. Lo pensó y dijo: aunque sé que no es mi verdadera madre, siempre he querido tener una. Además, estoy ocupando el lugar de su hijo. Debo cumplir con mi deber. Bien, lo entiendo. Ya que la tratas como tu madre, yo también la trataré como mi madre. Joe dijo enfadado: no me molestes, deja a mi madre. Colgó el teléfono con rabia. El teléfono no volvió a sonar y Joe se desplomó en la cama. De hecho, por supuesto, esperaba que Chen Jin pudiera ser tratada en un buen hospital. Había ido a ese hospital a las 2 de la mañana y estuvo haciendo cola hasta las 6 de la mañana, solo para obtener un turno. Finalmente no pudo conseguirlo porque ya no quedaba ninguno disponible. Luego trató de comprar un turno, pero se asustó cuando se encontró con un vendedor
y se enteró que el costo de un turno valía 3,000 baht. Inmediatamente descartó esa idea. Joy suspiró y se vio incapaz de volver a dormir, así que buscó un libro para entretenerse. Después de un rato, cuando vio que le dolían un poco los ojos, tuvo la intención de irse a dormir, pero no esperaba que su teléfono sonara en ese momento. Joy miró primero el reloj de la pared y eran las 2 de la mañana. ¿Quién lo llamaba? Lo vio y vio que era Min. Joy no quería responder, pero después de pensarlo contestó. ¿Aló? Joy, ¿estás despierto? Joy dijo con pereza. Acabo de despertarme. La luz de tu habitación está encendida. Joy se enderezó inconscientemente y giró la cabeza. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿Por qué has venido hasta aquí? La voz de Min era tan suave. Te hice enfadar y no podía dormir, así que pensé en ir a tu casa para echar un vistazo. No esperaba que tus luces estuvieran encendidas. Joe se quedó en silencio. La actitud bondadosa de Min lo incomodaba, especialmente su corazón, que latía descontroladamente. Así que suspiró suavemente. Me voy a dormir. Vete. ¿Puedo subir? Hace demasiado frío aquí afuera. ¿No estás en tu auto? No quiero estar en el auto. No puedo ver tu ventana desde el auto. ¿Cómo califica la película y cómo evalúa su desempeño? La gente a su alrededor hacía todo tipo de preguntas, lo que hizo que Joe se sintiera un poco aprensivo. Los dos tenían un acuerdo tácito para no decir ni una palabra. Joe aún mantenía una sonrisa en su rostro. Min tenía una cara fría y ni siquiera miraba a la gente a su alrededor. Simplemente caminaba directamente hacia el hotel. Los guardaespaldas de Min le despejaron el camino por todos lados y finalmente ingresaron al hotel. Joy dio un largo suspiro. Min sonrió y le preguntó, ¿estás muy nervioso? Un poco. Nunca había recibido ese tipo de atención antes. Solo había visto a otros siendo perseguidos así de lejos. Así es como se siente. Es bastante aterrador. Min se rió ligeramente. Estarás bien, después te vas a acostumbrar. Esto es algo sin importancia, ¿no has visto lo que son realmente aterradores? Esos definitivamente no durarían en pisotear con tal de llegar al lado de mí. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.